Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. En este santo Shabbat, para comenzar este programa, vamos a comenzar entonando el himno 290. ¿Quién es el salvo de toda maldad? Invitamos a nuestro hermano Josué, que tiene la predicación en esta mañana. Muy buenos días, hermanos. Shabbat Shalom. Primeramente, antes de comenzar, les invito a que inclinemos nuestro rostro para acá. Ya, los que pueden arrodillarse, se arrodillan. Padre Yahweh, que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado de vida. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que tú nos des sabiduría y entendimiento y que nos ayudes a distinguir entre lo bueno y lo malo y que nos des un entendimiento claro para poder desenmascarar al enemigo en la forma en que nos ha estado engañando durante muchísimo tiempo. Te pedimos también que lo que vamos a tener ahorita no se quede solamente en un estudio, sino que también lo llevemos a la práctica en nuestras vidas y que nos alejemos del pecado. En el nombre de Yahshua lo pedimos. Amén. Amén. El día de hoy vamos a ver el tema que se titula El origen de San Valentín. Justamente el día de ayer fue 14 de febrero. ¿Y qué celebró la mayoría de gente? ¿Qué es lo que hace? Celebra según el llamado Día del Amor y la Amistad. Pero si vamos hoy en día a ver si es que en realidad este día es del amor y de la amistad, como se suele llamar comúnmente. Si vamos a la historia, lo que a la mayoría de gente cree es que el día de San Valentín se origina por un santo llamado San Valentín. ¿Y qué hacía él? Se dice que, cierto, el emperador Claudio prohibió a los jóvenes que se casaran.
¿Por qué? Porque él consideraba que los jóvenes solteros eran mejores soldados que cuando estaban casados. O sea, ese era el pensar que él tenía. Y según se dice que Valentín, en este caso, San Valentín, él que hacía, él casaba a las parejas en secreto, yendo aún en contra de la orden del emperador. Y que debido a esto, por contradecir al emperador, fue ejecutado. O sea, esa es la historia que la mayoría de gente cree que es el origen de San Valentín. ¿Ese no es el origen? O sea, a la realidad, históricamente, ese personaje San Valentín no tiene una base histórica. O sea, porque inclusive hay confusión de acuerdo a ese personaje. Porque no hay un solo San Valentín, hay muchos. Inclusive hay una iglesia católica, no me recuerdo en qué lugar, donde tienen supuestamente la cabeza de San Valentín. Porque según una versión de las tantas historias que se cuentan, él murió decapitado. Y la cabeza la tienen ahí en una urna de cristal y hasta el día de hoy la gente va a ver esa reliquia y todo eso. O sea, ciertamente esta versión de la historia no está verificada. Pero hay ¿cómo se llama? Hay un origen detrás de todo eso, que es inclusive muy anterior a la época de la que se menciona este San Valentín. En la antigua Roma se celebraba una fiesta pagana, o sea, se llamaba la fiesta de las Lupercales. Probablemente nosotros nos preguntemos, ¿y qué es eso de las Lupercales? Porque es un nombre raro. Primeramente, esto está relacionado justamente, según algunos historiadores, nos dice así esta cita: uno de los rituales de la antigua Roma con más carga sexual y cuya finalidad era la exaltación de la fertilidad, era la festividad de los Lupercales, que cada 14 o 15 de febrero se realizaba en torno al Monte Palatino, uno de los 7 montes que hasta el día de hoy siguen allí en la ciudad de Roma. Si nosotros vemos en las decoraciones que pone la gente, uno de los personajes que resaltan, ¿cuál es? Ese niño que sale con unas alitas y un arco y una flecha. ¿Quién es ese? Allí lo podemos ver en la imagen, es Cupido. ¿Cupido quién es? Cupido es un personaje de la mitología griega. Y para la mayoría de los que se preguntan, ¿y quién es esa mujer que está ahí? Esa mujer es Venus, la diosa Venus, o también en la mitología griega se la conocía como Afrodita. Y si vemos cómo ella está vestida, si es que se le puede llamar vestida, porque prácticamente no tiene nada ya. O sea, esa diosa de qué era. Según la mitología griega y romana, bien sea Venus o Afrodita, ¿era la diosa de qué? Era la diosa del amor, de la fertilidad y del sexo. Si vemos en los relatos de la mitología, ¿qué se dedicaba a hacer esa diosa junto a su hijo? Justamente las flechas de Cupido, ¿cuál era el efecto que tenían? Según se dice que las flechas de Cupido, al impactar en una persona, inmediatamente él tenía que dispararle a otra. ¿Para qué? Para que entre esas dos personas se formara una conexión, digamos así. Para que naciera, digamos, un amor entre ambos. Y en ciertas ocasiones, en la mitología se cuenta que Cupido le disparaba flechas a dos personas que no iban a poder estar juntos nunca. Y de ahí es donde proviene la frase de que el amor es ciego. ¿Por qué? Por ejemplo, un ejemplo, digamos, podemos ver así de los amores imposibles de la mitología griega. Por ejemplo, el amor de Helena de Troya y el príncipe Paris. ¿Qué pasó en aquella historia? Está llena de tragedias que por estar juntos provocaron prácticamente una tragedia. Si nosotros vemos las características de ese supuesto amor que promueve Cupido, a la realidad eso no podría llamársele amor. ¿Por qué? Porque eso que ellos le llamaban amor, o sea, hay que dejar en claro una cosa. La Biblia, ¿qué nos dice sobre el amor? ¿Qué es el amor? El amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo. O sea, en otras palabras, ¿el amor qué es? El amor también podríamos decir que es sabio.
¿Por qué? Porque un amor verdadero va acorde a las leyes divinas. O sea, no busca lo suyo propio, pero en cambio, esa dichosa frase de que el amor es ciego, o sea, como de acuerdo a los principios bíblicos, eso no va, eso no es amor. Además, ¿qué otra cosa podemos ver? ¿Qué es un afrodisíaco? Un afrodisíaco normalmente la gente le llama que algún producto o alguna cosa que se hace ¿para qué? Para aumentar el deseo sexual. Pero incluso, o sea, todo distorsiona, ¿no? Porque dice, qué sé yo, tal fruta es afrodisíaco. O sea, cómo el ser humano ha distorsionado, cambiado las cosas que el Padre Eterno ha dejado, ¿no? Claro, y por ejemplo, nosotros cuando vemos en la calle, ¿quiénes también hacen publicidades ahora en estas fechas? Los moteles. ¿Y qué tipo de publicidad es? Cualquiera ya entiende a qué están invitando a ir a hacer allá. O sea, en otras palabras, ¿qué se está? El adulterio y la fornicación. El adulterio y nuevamente volvemos a la palabra afrodisíaco. ¿De dónde proviene? De Afrodita. De allí proviene la palabra afrodisíaco. O sea, entonces aquí ya vamos viendo ya que esta supuesta festividad del amor no nos está promocionando el amor, sino que al contrario, ¿qué es? La lujuria. Lujuria, adulterio. El adulterio y la fornicación. Eso es lo que nos promueve esta fiesta. Vamos a ver ahora precisamente un poco más sobre la fiesta de las Lupercales en Roma. Porque, cabe hacer la aclaración que los romanos esta fiesta no se la inventaron de por sí ellos, sino que ellos la absorbieron de algunas fiestas similares que practicaban otros pueblos. Si vemos lo que el Imperio Romano hacía, ¿qué era? Iba conquistando cada nación y ¿qué hacía? Lo que hacía era absorber sus ritos religiosos. Por ejemplo, un ejemplo claro lo tenemos en la adoración a Isis. La adoración a Isis se volvió muy popular entre los romanos. Pero Isis, ¿qué era? Era una diosa egipcia. O sea, este mismo espíritu, esta misma tendencia, la encontramos también en la Iglesia Católica Romana. Porque, ¿qué fue lo que hizo? Todo lo que el Imperio Romano había absorbido de religiones paganas, ella también lo acogió para sí misma. ¿Y qué hizo? Simplemente les cambió el nombre. Y esta excusa de San Valentín, porque prácticamente vemos que no tiene base histórica, obviamente, ¿qué vendría a ser? Un invento. Simplemente fue un invento para esta fiesta pagana cristianizarla. Aquí nos dice, su nombre, o sea, de las fiestas lupercales, deriva de lupus, en latín que sería lobo, en referencia al fauno Luperco. Romanización del griego Pan, dios de los bosques, la agricultura y el pastoreo. ¿Quién era este dios Pan? Era un hombre que tenía una cabeza de carnero y tenía patas de cabra. Muy similar a un personaje que también se tiene aquí en el Ecuador en las fiestas populares. Por ejemplo, el muy conocido el Diablo Uma, del que se disfraza la gente con esa máscara de colores. Cuando hacen las claro, fiestas, tiene dos sobre caras. todo en la Similar sierra, a eso. Sí, el personaje muy popular en la sierra, similar a eso. ¿Por qué? El Diablo Uma comparte características similares. ¿Por qué? El Diablo Uma también que tenía patas de cabra. O sea, aquí vamos atando lazos. ¿Cómo Satanás se infiltra? Porque veamos que la cultura de aquí, la cultura de nuestros antepasados y la cultura de Roma eran dos culturas completamente lejanas y que probablemente nunca tuvieron contacto entre sí, pero vemos que comparten ciertas cosas, comparten lo mismo. Y justamente este Dios que hacía era un Dios perverso prácticamente, porque tenía una sexualidad desenfrenada. Inclusive hoy en día han quedado estatuas que hacían de este Dios los antiguos romanos, y justamente en aquellas estatuas se lo muestra al Dios Pan haciendo, digamos, ciertas cosas inmorales.
Ya, cosas que obviamente no lo podría haber puesto en un dibujo allí, porque obviamente es algo completamente inapropiado. Y este Dios también, ¿de qué era? Dios de los bosques, la agricultura y el pastoreo. ¿Y esto en qué época se hacía? Justamente se hacía entre el final, marcaba el final del invierno y la proximidad de la primavera. Porque aproximadamente en aquellos países donde tienen invierno, primavera y verano, o sea, ya aproximadamente en aquella época los romanos, ¿qué hacían? Celebraban la transición del invierno a la primavera. ¿Y para qué hacían esto? Debido a que este dios era asociado a la fertilidad, ellos hacían eso para asegurar la fertilidad de los terrenos en la época que se avecinaba. Y lamentablemente eso aún se celebra. O sea, yo he visto que más en la parte de la sierra hacen que por agradecer a la Pachamama, que por la cosecha que viene, la siembra que bendiga a la Pachamama. Bueno, o sea, cosas así. Vemos cómo el enemigo distorsiona las cosas. En lugar de agradecer directamente a Dios por lo que se cosecha, por el fruto que da la tierra, se desvían y dando agradecimiento a quien se le debe agradecer. Y voy a dar lectura justamente con respecto a eso que nos dice aquí. La Lupercalia es una fiesta de purificación colectiva donde se usa la flagelación como símbolo para transmitir la energía fecundadora y la virilidad del macho cabrío, personificado en los jóvenes lupercos como portadores de una vitalidad relacionada con la naturaleza salvaje. En otras palabras, ¿qué nos quiere decir? Al igual que como hoy en día se hace, cuando es la época de la siembra para asegurar la fertilidad, ¿qué hacen nuestros hermanos indígenas? Los rituales de purificación, las limpias y todo eso. Entonces vemos cómo de igual manera esto está relacionado a aquello. Y algo más, aquí cuando se nos habla del macho cabrío, en la Biblia, ¿quién es representado por el macho cabrío? El enemigo, Satanás, lógicamente. Y entonces aquí vamos a ver otro detalle más. El mes justamente de febrero, ¿acaso alguna vez nos hemos preguntado por qué febrero se llama febrero? No. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Como curiosidad, añadir que el origen del nombre del mes de febrero está relacionado a esta festividad, ya que se baraja que su nombre viene de las tiras de piel denominadas fregua, utilizadas en este ritual, o de la deidad Sabina Frebuo, o del sobrenombre de Juno Februalis, la que purifica. O sea, en otras palabras, febrero está relacionado a ¿qué? A ese nombre, relacionado a deidades paganas. Y aquí vamos a ver un poco, nos habla sobre cómo era que se hacía este ritual, cómo se comenzaba. Primeramente aquí se nos habla de que los romanos hacían esto relacionado con el mito fundacional. No sé si muchos de nosotros hemos visto esa imagen donde se muestra a una loba que amamanta a dos niños. La conocida estatua de Rómulo y Remo. Que sale una loba como parida con las tetas grandes y debajo de ella están dos niños. Aquella estatua representa el mito de Rómulo y Remo. ¿Quiénes eran estos dos? Eran dos niños que fueron abandonados y que posteriormente ellos fundaron la ciudad de Roma. Eso es un mito, lo que se creía en aquel momento. Pero se dice que estos dos niños obviamente no podían sobrevivir solos en medio de la nada. Fueron amamantados por la loba Luperca. Y según los romanos creían, había un lugar apartado, una gruta, donde había sucedido todo esto, donde Rómulo y Remo se habían criado. Justamente en este lugar estaba situado en el monte Palatino, nos dice aquí. Allí, ¿qué se hacía primeramente? Sacrificaban una cabra y un perro. Y luego esas sangres se cogían y le marcaban en la frente a dos jóvenes.
Y estos jóvenes posteriormente salían con la piel, porque le sacaban la piel al perro y a la cabra, y con eso salían a las calles y comenzaban a azotar a todo el que se les encontraba, apareciera enfrente. Especialmente se dice que se hacía esto a las mujeres. ¿Para qué se hacía esto a las mujeres? ¿Para qué? Para que se mantuvieran fértiles. O en este caso se consideraba que de esta manera se curaba la infertilidad que tendría alguna mujer. O sea, vemos que es una festividad completamente pagana y desenfrenada. Y justamente sobre la primera parte del ritual que nos habla que era en un lugar apartado, vemos que la Biblia ya nos advertía que ya se hacía algo similar. Vamos en nuestras Biblias en Isaías capítulo 65 versos del 3 al 5. Vamos a ver qué nos dice allí. Isaías capítulo 65 versos del 3 al 5. Pueblo que me irrita en mi propia cara de continuo, que sacrifican en los jardines y queman incienso sobre ladrillos, que habitan en tumbas y en antros pasan la noche, que comen carne de cerdo y basofía descompuesta en sus cachorros. Los que dicen que quédate ahí, que te llegues a mí y que te sacrificarían. Estos son humo en mi nariz, fuego que abraza siempre. Vemos aquí, si leemos aquí Isaías 65, ¿en qué contexto nos lo está hablando? Nos está hablando que en aquella época en Israel habían personas que hacían cosas similares a estas. O sea, se pasaban en lugares ocultos haciendo este tipo de adoraciones. Y aquí vamos a ver algo más. Una de las tradiciones también de ahorita de San Valentín, ¿qué es? Las tradicionales cenas. Algo común que toda la mayoría de personas lo hacen. Porque aquí, ¿qué se nos habla? Nos habla que en lugares escondidos pasan la noche y comen carne de cerdo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba justamente en medio de estos rituales? En esta fiesta la gente acostumbraba también a hacer festines. O sea, hacían una cena especial debido a esta fiesta. O sea, en conmemoración a esto se hacía una cena importante ese día. Y ahora imagínense, pueden creer, o sea, no me cabe en la cabeza cómo puede ser posible, siendo San Valentín una fiesta pagana de origen católica, ¿por qué como adventistas se hace la tradicional cena de parejas justamente en esta época? Díganme, ¿por qué se tiene que hacer así? Aquí, hermanos, vamos viendo, hasta ahorita hemos demostrado bíblicamente y históricamente que esta práctica es pagana. O sea, y vemos por qué como adventistas tendremos que hacerlo así. O sea, ¿por qué que por celebrar el amor y la amistad vamos a hacer la cena también ahora por la cena de parejas? No debemos ocupar tradiciones paganas. Y lo más grave aún, por ejemplo, hoy justamente coincidió con ¿qué? O sea, hoy estamos 15. Pero obviamente en las iglesias, ¿qué pasa comúnmente? En vísperas de estas fechas, sin importar que sea sábado, ¿qué pasa? La gente está más preocupada por organizar eso. Y se pierde el respeto hacia el día sábado. O sea, y vemos aquí, no lo digo yo, las fuentes históricas están hablando y la Biblia misma. O sea, vamos yendo por los mismos pasos del antiguo Israel. Habiendo recibido tanta luz, vamos a hacer lo mismo que hacían los paganos. Vimos en la mañana cuál fue la perdición de David. ¿Qué fue lo que lo hizo caer? Adoptar las costumbres de los pueblos paganos.
O sea, no hay nada de malo en que el esposo le regale a su esposa flores. O sea, o que le haga una comida especial. O sea, eso no tiene nada de malo. Porque tampoco no hay que satanizar las cosas. Perdón, hermano. El regalo puede ser todo un tiempo, ¿no es cierto? No es que Se puede regalar cualquier día. Y lo más importante, el amor no se demuestra con una flor o con una cena o un solo día, Actuaciones. sino que se demuestra que todos los días. Actuaciones. O sea, el amor es algo que se cultiva día tras día. Es como una planta. O sea, como una planta, obviamente. Esa analogía es interesante. O sea, y por ende vemos que en la realidad entonces esto de el supuesto día del amor y la amistad no tiene absolutamente nada que ver con aquello. E inclusive vamos a ver aquí que inclusive para los paganos que ya estaban acostumbrados a ver este tipo de cosas desenfrenadas, era vergonzoso. Voy a dar lectura de lo que nos dice aquí. Con la piel de los animales sacrificados se realizaban unas tiras de cuero y así los jóvenes lupercos vestidos con las pieles de animales sacrificados, según Justiniano, o bien desnudos, según otros autores como Ovidio Fasti II, iniciaban una carrera frenética alrededor del monte Palatino donde azotaban y fustigaban con sus freguas a todo aquel que encontrasen a su paso, sobre todo a las mujeres, para asegurar su fertilidad, ya que ser azotado por los lupercos era un acto de purificación denominado februatio. Podemos imaginar que el clima general durante la celebración de estas carreras era de desenfreno y frenesí. Así, algunos autores como Cicerón se avergonzaban de haber visto participar a conocidos suyos en esta fiesta. O sea, si para los paganos, sabemos que la religión pagana en sí incluía muchos rituales sensuales. Si para los paganos mismos era vergonzoso hablar de aquello, ahora imagínense con qué ojos podríamos verlos nosotros. Les invito ahora a que busquemos en nuestras Biblias en Jeremías capítulo 7, verso 30. Jeremías 7, verso 30. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre cual mi nombre es invocado. Amancilladlo. ¿Ya? Vemos entonces lo grave que es ante los ojos de Dios poner este tipo de abominaciones dentro de la casa de Dios. O sea, no se trata de poner un adorno de un corazoncito o una frase ahí al frente que diga feliz día del amor o algo así. Porque ni tampoco podemos aprovechar este día para hacer analogías sobre el amor divino. Porque muchas personas celebran este día, pero hablan del amor de Dios también allí. Cuando vemos que esto no tiene absolutamente nada que ver con eso. Ahora vamos a Jeremías 8:12. Jeremías capítulo 8, verso 12. dice, se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por lo tanto, entre los que caigan cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Entonces, ¿qué vemos aquí? Porque aquí, por ejemplo, hay muchas personas a las que se les habla sobre este tipo de cosas.
sobre el origen de las tradiciones que se han mantenido durante muchísimo tiempo. Y normalmente, inclusive, un hermano adventista me supo decir, ustedes ya parecen a los testigos. Todo es pagano para ustedes. O sea, pero tenemos que ver una cosa, no se trata solamente de llevarle la contraria a alguien, porque esto no es llevar la contraria. Sino que vemos aquí que el celebrar este tipo de cosas es considerado una abominación ante los ojos de Dios. Inclusive vemos aquí las palabras con las que se reprende. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni saben lo que es la vergüenza. O sea, ¿por qué? Porque este tipo de celebraciones lo que hace es alejarnos de Dios. Y por ende, ¿qué pasa? Por más que se le muestra a la persona y todo, si no quiere entender, pues ya nosotros no podemos hacer más nada. Uno demuestra, un escrito está. Ahora el que quiere entender, entiende, pues el que no, pues no se pasa. Porque recordemos, cuando esto se escribió, cuando el profeta Jeremías escribió esto, ¿qué era lo que estaba sucediendo en Israel? ¿Por qué fue destruida Jerusalén por el rey Nabucodonosor? Ya hemos visto eso varias veces. ¿Qué era lo que se llegó a hacer incluso? Se llegó a ejercer la prostitución ritual dentro del templo. Se llegó a montar obeliscos. Se llegó a poner imágenes de la diosa Astarte o Istar. Que inclusive los arqueólogos que han desenterrado, digamos, algunos restos de lo que quedó de lo que era el templo, o algunos utensilios, inclusive algunos han llegado a ver y afirman que llegó inclusive a adorarse a esta diosa, a la llamada Reina del Cielo, como esposa de Yahweh. Así la llegaron a poner allí dentro del templo mismo. O sea, fue una apostasía tremenda. Por eso es que el profeta Jeremías habla con estas palabras. O sea, porque ya esta gente había perdido todo tipo, o sea, ya no tenían vergüenza. Ya no tenían escrúpulos por lo que estaban haciendo, y peor aún, lo más grave, imagínense, prostitución adentro del templo. O sea, era algo completamente inaceptable. Ahora les invito a que busquemos en Jeremías capítulo 11, verso 15. Quien lo tenga, por favor, ayúdeme con la lectura. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden habitarse el castigo? ¿Puede gloriarte de eso? ¿Qué nos está diciendo aquí? O sea, ante los ojos de Dios, si nosotros practicamos este tipo de cosas, por mucho que seamos iglesia adventista, que tengamos la verdad, o conozcamos lo que hayamos conocido, no va a servir de nada. Porque aquí, ¿qué nos dice? En aquel tiempo pensaban que aunque hacían este tipo de abominaciones, creían que porque hacían los sacrificios y cumplían las fiestas, creían que por eso iban a ser librados del castigo. Pero vemos que lamentablemente Dios no se complace en este tipo de cosas. O sea, Dios no se complace en eso. O sea, en las obras absolutamente no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque Dios ve lo que hay en el corazón. O sea, y el fruto de lo que tenemos en nuestro corazón, de allí vienen nuestras obras. O sea, por hacer una buena obra, si estoy haciendo algo malo, no me voy a librar del castigo. Pero sin embargo, las buenas obras deben ser, ¿por qué? Por mi propio deseo. O sea, por lo que se me dé en mi corazón. O sea, si yo hago una buena obra, simplemente por quedar bien ante el resto, o por pensar que por eso ya voy a quedar libre del castigo, eso no sirve absolutamente de nada. Ahora les invito a que busquemos en Romanos capítulo 1, versos del 21 al 25. Romanos 1.
Romanos capítulo 1, versos del 21 al 25. Después. Todavía no lo lea, hermano. Ténganlo ahí listo ya. Ahora voy a darles lectura sobre algo que nos dice aquí esto. El origen de esta festividad, según nos relata Ovidio, se sitúan en el reinado de Rómulo y Remo, donde las Sabinas, que eran sacerdotisas paganas, tras ser raptadas por los latinos, perdieron su esterilidad. Tras consultar el oráculo de la diosa Juno en el bosque Esquilo, esta respondió: Itálidas matres inquit sacer ircus inito, que en español sería: que un cabrío sagrado penetre las mujeres de Italia. Por lo que un adivino etrusco reinterpretó esta enigmática frase, dando inicio al citado ritual. O sea, ya con esto que la supuesta diosa se apareció y dijo, ya podemos entender qué tipo de cosas se hacían. Y en especial estos jóvenes lupercos. Inclusive, se dice que se seleccionaba a estos jóvenes que vivían de la casa, o sea, que eran del campo. ¿Y qué dice que hacían? Dice que las jovencitas, o sea, las mujeres en general, ponían en un cofre prendas íntimas y iban sacando esas prendas. Y digamos, si el joven sacaba una prenda, ya tenía que ir a acostarse con la dueña de esa prenda. O sea, y ese tipo de cosas hacían los paganos. Y ahora sí, teniendo en cuenta este contexto, vamos a dar lectura de Romanos capítulo 1, versos del 21 al 25. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, y se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes del hombre corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al que es bendito por los siglos. Amén. Ya, vemos entonces cuál fue la consecuencia. Porque si vamos nosotros en la historia, vamos viendo las personas que comenzaron con este tipo de rituales, porque obviamente este tipo de adoración se practicaba en Roma, pero era algo que venía desde muchísimos siglos atrás. Porque, por ejemplo, ¿recuerdan cuando leímos en Patriarcas y Profetas, cuando los hijos de Israel se unieron a las, si no me equivoco, fue a las hijas de los moabitas? ¿Qué dice que pasó? El pueblo de Israel dice que, y los moabitas, ¿qué pasó? Se unieron completamente en una orgía desenfrenada. O sea, ¿qué nos da a entender eso? Que este tipo de divinidades siempre pedían este tipo de adoración. Ahora les invito a que busquemos en 2 de Corintios capítulo 4, verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterio, ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Por ejemplo, cuando se nos habla de Roma y de aquellas civilizaciones, ¿cómo nos muestran a Roma? Como una ciudad linda, de gente muy culta, refinada. O sea, esa es la imagen que nosotros hemos tenido de aquellos. Pero vemos aquí la Biblia, ¿qué nos está diciendo? ¿Cómo era esta gente? Eran completamente, dice, degenerados prácticamente. ¿Qué hacían en secreto? La Biblia, ¿qué nos habla? Que da vergüenza hablar de lo que ellos hacían.
Si aún nos queda duda, voy a dar lectura aquí de este párrafo que nos dice: a pesar de que en el año 100 antes de Cristo algunos autores ya consideraban esta festividad como licenciosa, ya que es una festividad con una alta carga de sexualidad, durante los años del gobierno de Augusto, las Lupercales recobraron gran importancia debido a su preocupación ante la falta de nuevos nacimientos entre los ciudadanos romanos. O sea que como había pocos ciudadanos romanos, se venían a hacer orgías y ya había más gente. O sea, imagínense qué tipo de mentalidad tenían estas personas. Y aquí voy a dar lectura de lo que les comentaba hace un momento. También cuenta la tradición que durante estas fiestas las jóvenes introducían en una caja prendas de ropa femenina. Después los muchachos iban sacando las diferentes piezas y se emparejaban con su dueño. O sea, cosa que cuando llegaba, digamos, el 14 y 15 de febrero en aquella época, toda la gente se revolvía en una orgía, prácticamente, en una orgía completamente desenfrenada. O sea, algo que ante los ojos de Dios es repudiable. O sea, y abominación más que todo. Ahora vamos a Efesios capítulo 5, versos del 11 al 13. Efesios capítulo 5, versos del 11 al 13. Y no practiquen, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien, denúncienlas. Solo al mencionar las cosas que hacen ocultamente dan vergüenza, pues al ser denunciadas salen a la luz, pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te iluminará Yahshua. Entonces vemos por qué siempre se hacía esta amonestación a no practicar lo que ellos hacían. Porque todo el culto pagano a qué iba llevando, justamente nos llevaba a lo mismo, a ese desenfreno y esa inmoralidad. Por eso es que en la Biblia se nos hace tanto énfasis en eso y se repite y repite y repite. Vemos en la historia del antiguo Israel que siempre se le advertía que no hiciera como hacían los pueblos paganos. No practicar las costumbres. O sea, que no practicaran como ellos hacían, e inclusive se les advertía que no pretendieran adorar a Dios de la manera que ellos lo hacían. Porque muchas veces se repitió eso. Un caso muy conocido, cuando el pueblo de Israel estaba a los pies del monte Sinaí, ¿qué hicieron? Armaron un becerro de oro. Normalmente se piensa que era adorando a un dios pagano, pero no, si leemos la historia en su contexto, ¿qué estaban pretendiendo ellos hacer? Según ellos estaban adorando a Yahweh en la figura de aquel becerro. O sea, lo cual va completamente contra los principios. ¿Qué más? También hubo una vez el rey Jeroboam. ¿Qué fue lo que hizo él? Él también mandó a hacer 2 becerros para que la gente ya no tuviera que ir a Jerusalén, como mandaba la Biblia en cada fiesta solemne, sino que la gente fuera nomás allí y le hiciera sacrificios al becerro. ¿Por qué? Porque según él en su corazón pensaba que eso era lo mejor. O sea, para que la gente tenga mayor facilidad y adoren a Dios igual, les hizo esos becerros allí y para que la gente los sacrificara. O sea, vemos entonces que el asunto de celebrar festividades no es, digamos, algo que se debe tomar a la ligera, es un asunto serio. ¿Por qué? Porque sutilmente por medio de estas cosas el enemigo, ¿qué hace? Aleja al ser humano de Dios. Y recordemos que estas naciones paganas, en un inicio ¿de dónde vienen todos? Todos descienden ¿de quiénes? De Adán y de Eva. ¿Y qué pasaba? Todos ellos en un inicio conocían a Dios. ¿Qué nos habla la Biblia? Inclusive la tierra se limpió en el diluvio. ¿Qué pasó con los descendientes de Noé?
algunos de ellos, ¿qué hicieron? Se desviaron. Más precisamente los descendientes de Can. De allí vemos que provienen los cananeos. ¿Y qué hacían estas personas? Más de lo mismo. Ejercían la prostitución ritual, hacían sacrificios a los dioses y todo este tipo de cosas. Y además, también la Biblia no se equivoca. ¿Qué dice? ¿Por qué se prohibió hacer imágenes? No fue únicamente porque a Dios no le gustaran las imágenes, sino que porque los seres humanos, cuando vemos una imagen, ¿qué es lo que normalmente sucede? Se le da a aquellos dioses atributos humanos. Vemos cómo eran aquellos dioses que adoraban a los paganos. Eran igual a los seres humanos, solamente la única diferencia es que vivían allá arriba en el cielo. Pero de allí tenía igual. Para agradarlos, ¿qué había que hacer? Había que darle sacrificios y todo eso. Había que hacer los ritos para agradarle. Pero en cambio, Yahweh no es así. Yahweh es completamente diferente a aquellos dioses. A nuestro Padre Yahweh nosotros no lo podemos agradar solo con nuestras acciones. O sea, tiene que haber una convicción dentro de nuestro corazón. Una comunión diaria. O sea, una comunión diaria. ¿Por qué? A los otros dioses, ¿qué se les hacía? Se les hacía el sacrificio y todo. E inclusive se decía que las oraciones y los sacrificios les daban vida. Algo similar que lamentablemente, aunque ya mencioné en otra ocasión, también se encuentra en una canción adventista. La canción se llama Alaba a Dios. ¿Y con qué comienza aquella canción? Dice, Dios no rechaza oración porque oración es alimento. O sea, porque hasta yo la poní en mi casa porque me pareció una canción muy bonita. Pero ¿qué pasa? Sutilmente se están metiendo conceptos del paganismo. Y aún dentro del adventismo esto ha entrado muchísimo. Porque hoy en día ya no se tiene, ya no hay problema en celebrar todo lo que el mundo hace prácticamente, la mayoría de las cosas. El mundo celebra Navidad, los adventistas también lo hacen ahora. Se celebra San Valentín, los adventistas también lo hacen. O sea, entonces díganme, si nos decimos ser pueblo de Dios, ¿por qué tenemos que hacer lo que el mundo hace? Debe haber una diferencia en nosotros. Si vemos a los primeros cristianos, ellos no celebraron ninguna de estas cosas. Por ejemplo, y ahora vamos a ver cómo fue que San Valentín pasó a ser una fiesta cristiana. Aquí se nos habla del emperador Teodosio, emitió un decreto en el año 435 después de Cristo. ¿Quién era Teodosio? En el conflicto de los siglos se nos habla algo acerca de él. Él fue uno de los emperadores que estuvo antes de Constantino. ¿Y qué hizo? Él favoreció la cristianización del paganismo. O sea, aquellas festividades paganas, él las cristianizó. Él fue uno de los emperadores que ayudó a este proceso. Él prohibió la adoración a los ídolos bajo pena de muerte. ¿Y qué sucedía con aquellos lugares? Como la gente ya estaba acostumbrada a aquellos templos, a las imágenes, simplemente se les cambió el nombre. Y ahora esos mismos lugares, aquellos templos paganos, ahora pasaron a ser iglesias cristianas. Es algo que es conocido muy bien. Por ejemplo, todos aquellos templos magníficos que tenían la religión pagana, como el templo de Artemisa, el templo de Zeus, la Acrópolis de Grecia, todo eso llegó un momento en que se volvieron iglesias. ¿Y qué se hizo? Simplemente las estatuas les cambiaron la ornamentación. ¿Y qué pasó? Ahora eran santos. Ahora, por ejemplo, el dios principal de los romanos, Saturno, la imagen de Saturno es la que hoy en día el catolicismo pone como la imagen de Pedro. Igual, y casi no tuvieron que cambiarle nada, simplemente le cambiaron el nombre. Porque, hoy en día la gente ignora esto. Pero esa es nuestra misión aquí como pueblo de Dios, eso es lo que debemos hacer. Mostrarle a la gente dónde está el error. ¿Por qué? Porque Satanás sutilmente ha ido metiendo esto dentro de la iglesia.
E inclusive vemos que con el pasar de los siglos, San Valentín pasó a ser una fiesta canónica, parte del canon oficial de la Iglesia Católica. Aunque cierto tiempo después un papa la quitó, va precisamente el Papa Gelasio. Él quitó la fiesta del canon oficial, pero que sin embargo esa fiesta que hizo se mantuvo, se siguió celebrando. Y entonces, hermanos, espero que con esto no nos haya quedado duda que San Valentín no es una fiesta que ensalce precisamente el amor, sino que por el contrario, ¿qué hemos visto que ensalza? El adulterio y la lujuria. La fornicación. O sea, eso es lo que ensalza San Valentín. Y el amor que supuestamente se dice, que se celebra, o sea, eso no es amor. Y vuelvo y repito nuevamente, no hay nada de malo en que un esposo le regala a la esposa, un novio a la novia flores, o que la lleve a comer. O sea, no tiene nada de malo eso. Sino que el problema ¿cuál es? ¿Por qué hay que hacerlo al igual que los paganos lo hacían? ¿Por qué? Porque ¿acaso va a amar solamente el 14 de febrero? No, el amar se puede todos los días y a cualquier hora. Espero que este tema sirva para todos nosotros de una gran ayuda. Y que por cierto, también tenemos que estudiar más a fondo lo que es el amor de Dios. Y en especial, ¿cuál es el amor que debemos ver nosotros? El amor que Yahshua tuvo con nosotros, que nuestro Padre Yahweh tuvo con nosotros al permitir que su Hijo venga a la tierra a morir. Ese es el amor que se debe ensalzar, y no solamente un día, sino que todos los días. Este ha sido mi tema de hoy, espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Lo que Dios que escuché yo